Los votantes de Donald Trump que ven una tormenta que se avecina. Las próximas elecciones de mitad de periodo para el Congreso de los Estados Unidos, la primera votación a nivel nacional desde que los partidarios de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de los Estados Unidos hace casi 2 años, tienen a muchos estadounidenses bastante nerviosos. Katie Kay de la BBC ha estado descubriendo el porqué. Karen y Stevie no quieren tomar las armas, pero si los republicanos pierden en noviembre, esta pareja ancianos republicanos dice que se avecina una guerra civil y si lucharán. Lo han discutido entre ellos y sienten que en tomar las armas es la mejor opción. Fue en este punto que nuestra conversación se volvió un poco oscura y mi fe en las fuerzas de la democracia estadounidense se volvió un poco inestable. Conocí a los Slatton en su tienda de parafernalia Trump en Show Low, Arizona. Fue una de las primeras paradas en un viaje por carretera de unos meses que se realizó por Estados Unidos este verano. Un viaje para comprender por qué las próximas elecciones se sienten tan importantes, tal vez incluso un poco siniestra. La pareja fue unos anfitriones encantadores, eran divertidos y generosos. Me llevaron a un recorrido por su extenso inventario de productos extravagantes de Donald Trump y me explicaron que si realmente hay personas que quieren un recorte tamaño real del expresidente de $100 vestido como Rambo para poner en su sala de estar. Bastante gente en realidad. Donald Trump como Rambo es uno de sus artículos más vendidos. Hablamos de historia, de economía y hasta de la interrupción del embarazo. Pero fue solo cuando cuestioné su creencia de que las elecciones del 2020 fueron robadas que las cosas se pusieron tensas. No era posible, pregunté que a millones de estadounidenses simplemente no le gustara el presidente Trump y que Joe Biden ganara las elecciones. Fue Karen quien respondió con un brillo claramente acelerado. Si eres un liberal loco, simplemente no estamos interesados. Las noticias centrales déjame de llamarlas y no voy a llamarlas noticias falsas, pero es una noticia falsa. Decir que Estados Unidos no le gusta a Trump. Estados Unidos ama a Donald Trump. La BBC es fake news, pero lo dejo pasar. La idea de la guerra, sin embargo, exigía una aclaración. Comenzará a pequeña escala. Será como un pueblo contra un pueblo, un estado contra un estado. Había pensado claramente Steve. La gente ha estado lanzando esta idea de una segunda guerra civil estadounidense durante un par de años, desde las elecciones del 2020, desde la violencia de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero del 2021. Me resulta bastante difícil creer que tal vez me falta imaginación, pero la idea de que los estadounidenses vayan a la guerra por una elección perdida todavía parece inverosímil. Pero esa es la opinión de Stevie sobre lo que sucedió la última vez. Cuando ganó Lincoln, ese desencadenó el sur. Esa no es la única visión de los orígenes de la guerra civil estadounidense. Pero esta no era el momento para un debate de historia. Es el presente, el que necesita atención. Cuando me despedí de los Stanlon, Stevie lanzó una advertencia. Se dijo con una sonrisa bastante amistosa estadounidense habitual, pero sin embargo fue escalofriante. Esto podría volverse realmente desagradable. ¿Qué desagradable era lo que estaba tratando de averiguar? Los estadounidenses votan por el control del Congreso cada 2 años. Las elecciones al Congreso que caen en años en los que no votan por presidente se llaman elecciones intermedias. Debido a que la Casa Blanca no está en juego, las elecciones intermedias generalmente no reciben mucha atención y la participación ronda el 40% menos que el 50 y 60% que vota en las elecciones presidenciales, pero este año se siente bastante diferente. Esta es la primera elección nacional desde la toma del Capitolio y pondrá a prueba si Estados Unidos puede celebrar una elección sin violencia y, para ser claros, el discurso de guerra de estadounidenses como los Stanlon no es una retórica preelectoral normal. En 2 décadas y media en Estados Unidos he cubierto 10 ciclos electorales estadounidenses. Nunca había escuchado a los votantes hablar de política de esta forma, con tanta violencia. Las opiniones de Karen Stevie tampoco son opiniones marginales. La creencia de que las elecciones del 2020 fueron robadas se ha filtrado en la corriente
principal como un virus que ahora infecta todo el proceso democrático. Las encuestas de las elecciones sugieren que alrededor del 70% de los republicanos creen que Joe Biden no es el presidente legítimo. Eso es alrededor de un tercio del electorado estadounidense, o más de 50 millones de personas, no muy lejos de la población de Gran Bretaña. Este verano, en una gira por Arizona, Wyoming, Georgia y Pensilvania, hablé con decenas de votantes que están convencidos de que Joe Biden no es el presidente legítimo de los Estados Unidos. Si sintiera que le han robado una elección, también estaría enojado. De hecho, tal vez sientas que es algo por lo que vale la pena luchar. El problema es que no hay evidencia para respaldar el reclamo electoral robado. Los abogados de Donald Trump presentaron más de 60 demandas alegando fraude electoral. Todo menos uno fueron desestimados por falta de pruebas. Algunas de las demandas incluso fueron escuchadas por jueces designados por Donald Trump. Y ellos también desecharon los casos. Funcionarios electorales republicanos claves en estados disputados como Arizona y Georgia también dijeron que el proceso electoral había sido justo y preciso. No hay evidencia de fraude que hubiera anulado la victoria del demócrata Joe Biden. Eso no ha impedido que se propague el virus de la conspiración del fraude. Donald Trump puede haberlo lanzado, pero ahora se ha extendido por todo el país y ha cobrado vida propia. Es diferente de las cuestiones de política como los derechos de armas o los impuestos. La gente también tiene fuertes creencias sobre esas cosas. Steve y Karen Slatton ciertamente las tenían, pero los desacuerdos sobre estos temas tienen hechos que ambas partes pueden debatir. El robo de las elecciones no es un tema discutible, no hay hechos en ese lado del argumento de esa manera. Es más como un sistema de creencias inquebrantable y desde mis entrevistas no estoy seguro de que los fieles cambien de opinión, incluso si el propio Trump dijera que de repente que Biden ganó de manera justa y honesta. No estaba asustado, estaba bastante enojado. El impacto de esta conspiración en el sistema de votación de los Estados Unidos me quedó claro en Georgia, en las oficinas electorales del condado de Paulding, donde los funcionarios públicos se prepararon para las elecciones intermedias con cierta inquietud. Deirdre Holden es una funcionaria no elegida con el cargo de supervisora de elecciones y registros de votantes. Ella está a cargo de la mecánica de la votación, asegurándose de que los colegios electorales funcionen sin problemas, las boletas se recolecten de manera segura y se cuenten con precisión. Holden no llora con facilidad, pero cuando vuelve a leer la carta amenaza que recibió después de las elecciones del 2020, se atraganta solo por un segundo. Esta elección está jodidamente amañada, dice. Deirdre es excepcionalmente cortés, tiene una maravillosa gentileza sureña y quiere ahorrarme las blasfemias. Bufflin y Fingy 3 ha sido advertido. Acabaremos con todos ustedes. Deirdre deja la carta y se limpia el ojo. Si recibiera ese mensaje, tendría mucho miedo de ir al trabajo, pero lo que veo no es miedo, es ira. Nunca tuve miedo, estaba enojada porque alguien intenta amenazar a las personas que solo quieren emitir sus votos. Eso no se sentó muy bien, dijo Deirdre, cuando su oficina en el condado de Paulding, que por cierto votó por Donald Trump, aunque eso realmente no debería importar, recibió esa amenaza. Después de las elecciones del 2020, se la pasó al FBI. Los agentes le dijeron que debería comenzar a estacionar su automóvil frente a la ventana de su oficina. Eso ayudaría a limitar el impacto a la fuerza de una explosión, explicaron. Deirdre no fue la única funcionaria electoral en ser atacada después de esa votación. El comité selecto que investiga, Capitol Riot, entrevistó a varios testigos que habían sido amenazados junto con sus familias después de que Al Schmidt, el comisionado republicano electo de la ciudad de Filadelfia, defendiera la integridad de las elecciones y confirmara la victoria de Joe Biden. Recibió un mensaje de texto que decía: mentiste, eres un traidor, quizás pronto te lleguen 75 cortes y 20 balas. El Centro Brennan para la Justicia Pública examinó las consecuencias de las elecciones del 2020
y concluyó que las amenazas contra funcionarios electorales, electos y no electos, alcanzaron niveles sin precedentes. Según sus hallazgos, 1 de cada 3 funcionarios electorales dijo que se sentía inseguro.